Hola, soy Titi. Y yo, Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto y que te va a ayudar un montón en tu repaso de escuela sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. Qué felicidad, por fin llegó el fin de semana y compartir con ustedes. Qué lindo debe ser tener un espacio podcast en su iglesia. Yo lo digo porque lo tengo, ¿eh? Bienvenida, Titi, ¿cómo estás? Bien, Mati, todavía disfrutando de las vacaciones, gracias a Dios. Qué rico. Oye, hoy día quiero tú vas a ser mi invitada especial. Un aplauso para la Titi. Muchas gracias, Titi, por ser mi invitada especial. ¿Cómo estás? ¿Puedo ser yo tu invitada especial? Sí, tú eres mi invitada Un aplauso especial, para Mati, mí. un aplauso. Bravo, mi invitada especial. Y el público que está ahí con la Titi, aplauda también, por favor. ¿Cómo estás, Titi? ¿A qué te dedicas, Titi? Soy estudiante, Matías. ¿Y tú a qué te dedicas? A ser hija. Yo soy misionero teólogo. Oye, ya no soy teólogo amateur, ahora soy teólogo profesional. Y me encanta mi carrera. Y memólogo profesional. Ah, bueno. Los que siguen al Mati saben a qué se refiere. Y espacio podcaster, también profesional. Bueno, un agrado estar con ustedes. Oye, ¿ustedes de dónde nos escuchan? ¿A qué se dedican? Eso me gustaría saber. Preséntense. ¿Qué es lo que hacen? También son hijos profesionales, son esposas profesionales, esposos profesionales. ¿Qué es lo que hacen? Escriban en los comentarios. Vamos a ir partiendo ya con esta semanita. Ya se nos están yendo las vacaciones. No, falta Mati, todavía. No digas Oye, eso. no, mal augurio. No. Y ahora vamos a leer los saludos que nos han dejado. Y Susi siempre nos saluda. Vamos a pedirle a la Titi que pueda leer lo que nos dejaron escrito. A ver. Tenemos 2 saludos esta semanita en YouTube. Uno de Gabriela Auki, dice: gracias por este lindo espacio. Y otro de Nicole Sánchez, que nos dice: Oli. Hola a ambas, que el Señor las bendiga mucho. Y hay uno en Instagram, una Mary. Nos dejó ahí un corazoncillo. Saludo también para Mary. No sabemos quién eres. Tu foto de perfil es una mariposa. Y sabemos que te llamas Mary. Algo debe haber. Algún investigador debe saber algo. Pero saludos para Mary. Y también tenemos un nuevo público. Dejamos un shorts en YouTube. Y también nos dejaron saludos. Y vamos a saludar a Gabriela Auki, que nos puso gracias por este lindo espacio. Y a Nicole Sánchez, que nos puso Oli y puso corazoncillos. Yo dije eso. Sí, perdón, es que están los de YouTube. Esos son los shorts. Pero también en el video de YouTube nos dejaron otro. Ay, a ver. Sí, son diferentes. Si la Susi no escribió en el video de YouTube, ¿viste? ¿Viste, Cecilia? Bueno, por eso somos un equipo con la Titi. Un saludo para la gente que nos dejó en YouTube, que son Daniel Ortega, mi amigo Dani, mi amigo misionero favorito, que nos deja ahí un saludo que dice: feliz sábado, es un gusto siempre escucharlos, Dios les bendiga y disfruten las vacaciones. Gracias, Dani, tú también, que el Señor te bendiga un montón en donde estés. Y Susi, carita feliz, nos puso: hola chicos, es un gusto compartir con ustedes una lección más. Cuídense mucho, soy yo, sentí que Mati estaba algo enfermo, estoy bien, gracias por la preocupación, Susi, estoy bien, todo bien, ya todo mejor. Y puso: que Dios les bendiga mucho, saludos. Y Susi, hoy vamos a rankear a ver cómo hacen aquí en Chile el perfil de Susi. Susi tiene una fotito como orando con una aureola, como la Virgen María, muy bonita la foto. Y tiene un fondo bonito que dice Susi y subió un video que se llama Pelota Nacional Entrevista. Ya. Sigamos con el podcast. Quería investigar a nuestros seguidores a ver qué. Saber qué nos sabe. Bien, vamos a iniciar. Vamos a orar para ya comentar la Biblia y poder empezar con este espacio podcast. Oremos. Señor y Padre Celestial, te agradecemos la buena voluntad que nos das, Señor, de poder hacer un lindo espacio, de comentar el espacio joven, de hacer, Señor, escuela sabática y poder solventar materiales para el estudio bíblico. Te pido que toque el corazón de los maestros que lo escuchen,
y que no solo les sirva a ellos, sino que a los chicos con los que estudian. Bendice este espacio, a la Titi, a mí y a todos los que comparten con nosotros. Te lo pedimos en el lindo nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicia. Vamos a comenzar ya la lección número 4, no puedo creer cómo está pasando este año, con la lección que lleva de título Jesús, nuestro hermano fiel. Recordamos que, si no me equivoco, la semana pasada fue que estudiamos Hebreos 1. Actualmente, esta semana estudiamos Hebreos 2. Y Hebreos 1 describe a Jesús como el Hijo de Dios, superior a los ángeles, reflejo resplandeciente de la gloria del Padre e imagen perfecta de su ser. Y en Hebreos 2 se describe a Jesús como Hijo del Hombre, un poco menor que los ángeles, el cual adoptó la naturaleza humana con toda su fragilidad, aún hasta el punto de morir. En Hebreos 1 Dios dice sobre Jesús, tú eres mi Hijo, y en Hebreos 2 Jesús se refiere a los hijos humanos como sus hermanos. En Hebreos 1 el Padre declara la soberanía divina del Hijo, y en Hebreos 2 el Hijo afirma su fidelidad al Padre. En Hebreos 1 Jesús es el divino Señor, creador, sustentador y soberano. Y en Hebreos 2 Jesús es el sumo sacerdote humano, misericordioso y fiel. En resumen, la descripción de Jesús como hermano fiel y misericordioso se presenta en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del Dios creador eterno. Vamos a seguir hablando de este maravilloso personaje que es Jesús. Mati, tú tienes unos datos de alto impacto para nosotros, ¿cierto? Sí, la característica que vamos a hablar hoy día de Dios es su lado humano, ¿ya? Esto también se conoce en las mitologías como los semidioses o los demigods, que son muy populares sobre todo en las, ¿cómo se llaman los cómics que leen hoy día los chiquillos o las películas que ven los adolescentes? Y vamos a hablar de 3 lugares, digamos, donde se habla de mitología, en Grecia, en Roma y en el mundo nórdico, donde existen estos semidioses, ¿ya? Y hay muchas historias. Bueno, hay un meme que me gusta mucho que dice si la mitología griega, la mitología griega normal, y es un libro gordo así grande, dice, la mitología griega si Zeus hubiera sido fiel, y sale un libro chiquitito, pequeñito. Y es porque la gran parte de las historias o sea, todos los semidioses en realidad, excepto algunos que son hijos de Poseidón, son porque Zeus tenía intimidad con humanas y nacían semidioses. Ya, por ejemplo, uno de los más conocidos es Aquiles. Aquiles fue un guerrero legendario de Troya y era un semidios. También era hijo de Peleus, rey de Myrmidons. Y este es conocido por la batalla de Troya, en donde tuvo los actos más heroicos, que finalmente murió murió porque se cree que él había sido untado en habas y solo había sido tomado el talón, y después el talón era su parte débil. Está Esus, está Eneas, o sea, Zeus tiene un montón. Anfión, me llamó mucho la atención que no todos eran solamente de Grecia, sino que de todo el mundo. Por ejemplo, hay mucho romance entre Europa y Zeus, y se cree que Europa nació porque Zeus, para conquistarla, tiró un rayo en el mar y salió el continente Europa. Arcas, Asclepius, Velus, Cadmus, que son hijos de Poseidón, está Castor y Pollux, Crisaor, y habían algunos que eran de Egipto, otros que eran también de Etiopía, y así, ¿no? Hay Epafus, Heracles, y así. No los voy a decir todos porque son demasiados, ¿ya? Pero el más conocido por lo menos es Aquiles, y otro que se llama Perseus, que es hijo de Zeus y Danae. Y también tiene mucho... hoy día hay películas sobre él y tiene una historia muy similar a la de Aquiles y a otro que vamos a hablar ahora que está en la mitología romana y es Hércules. ¿Han escuchado Hércules o no? Sí, tiene una película. Tiene una película, tiene varias películas, pero la Titi lo dice por la que cantan mucho. La de Disney.
También se cree que Rómulo y Remo eran semidioses y son los mitológicos o digamos los conocidos por haber fundado Roma, ¿no? Que son los que bebieron leche de una loba, los hermanos. Pero Hércules y Perseo y... no, Hércules y Perseo tienen una historia muy similar. Ahí vamos a hacer alusión a ella. Y también están los semidioses nórdicos, que está Sleipnir, Bragi y Saemnir. ¿Ya? Quizás no está aquí dentro de los semidioses, pero una historia muy similar que entre la de Hércules, la de Perseo y una que también es nórdica, que se llama Beowulf, tratan sobre, digamos, semideidades que después de batallar con el mal mueren y vuelven a resucitar. Y todo esto hacen alusión a lo que realmente fue Jesucristo en la tierra. Pero lo interesante de todo esto es que Gary Habermas, en su libro La Resurrección de Cristo, explica que todas las resurrecciones de los semidioses son registros posteriores a la resurrección de Jesucristo. O sea, ninguna es anterior. Todas fueron inventadas después de la resurrección de Jesús. Quizás las semideidades, o que eran mitad hombre, mitad humano, existían. Pero la muerte y la resurrección fueron escritas o inventadas después de la resurrección de Jesús. Dato alto impacto, ¿eh? Impactazo. Eso por hoy día, Titi. Ahora viene Escribe. Vamos a comentar el texto bíblico de esta semana, que se encuentra en Hebreos 2 para los que quieran abrir sus Biblias. Y voy a leer la pequeña parte que resalta el texto de esta semana, que si no me equivoco es desde el 14 al 18. Dice así: Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte, este es el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud, porque ciertamente él no tomó para sí a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Por tanto, era preciso que en todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel para el servicio delante de Dios, para expiar los pecados del pueblo, porque en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Mati, ¿tiene algún comentario sobre este texto? Sí, bueno, el capítulo 2 de Hebreos, como ya lo hemos estado hablando, dice otra característica de Jesucristo que va dirigida a estos hebreos que deberían saber estas cosas desde el inicio porque son cosas básicas, como dice el capítulo 6. Y el capítulo 2 habla de la característica humana de Jesucristo, ya que en el 1 exaltaba un montón la característica divina, en el capítulo 2 se habla de que es semejante al hombre. Y es una teología que el mismo Pablo desarrolla incluso en la carta a los romanos cuando habla que Jesucristo es un segundo Adán. Pero habla de que no es como el primero, porque por el primero entró la muerte, por el primero somos pecadores, pero por Jesucristo nosotros somos libres. Entonces, en este punto específico hay mucha controversia hoy día, porque hay una teología llamada la teología de la última generación. Voy a intentar de hacer contexto rápido para que ocupemos bien el tiempo. Después de lo que conté la semana pasada, ¿cierto? O por lo menos contemporáneo a lo que sucedió sobre la investigación de los adventistas como secta, porque hablaban de la expiación completada, o de la expiación, digamos, entre comillas, no terminada, ya que, ¿cómo se llama? Nosotros aún creemos que Jesucristo está en el santuario celestial intercediendo por nosotros, en el lugar santísimo. Salió una teología, supongo yo, porque no conozco registros anteriores, pero creo que uno de los primeros es un autor llamado Andreasen, un teólogo adventista, que escribe en su comentario a la carta a los hebreos, que yo lo tengo por si acaso se leído, en los últimos capítulos, algo llamado la teología de la última generación, que hoy día es muy controversial, se le llama la TUG, la teología de la última generación. Porque hay, Kirkpatrick es una de las personas más conocidas que habla de eso, y hay un argentino llamado Treyer que hizo un seminario mostrando que podrían haber, porque yo lo escuché, y él dice así como,
aquí hay ciertos argumentos que podrían ser buenos para hablar a favor de esto, que son textos de Elena de White, pero ninguno, digamos, que dice que la teología de la última generación sí es literalmente o textualmente algo cierto. Pero, ¿qué es la teología de la última generación? Y es que ellos proponen que en el último tiempo, antes justo de la venida de Jesucristo, va a haber un grupo que va a ser igual a Jesús y que va a ser, no va a pecar y va a ser así como perfecto de espíritu, digámoslo, no sé cómo definirlo, pero que va a ser igual a Jesús, ya que Jesús fue humano igual que nosotros y pudo haber caído, pero no cayó. Entonces, en el último tiempo va a pasar algo como eso. Y ahí hay un grupo, digamos, un segmento que habla de esto que se llama la teología de la última generación. Entonces, digamos, una de las autoridades que son adventistas, que se llama René Atilio Dupertuis, que es una de las autoridades de Cristología, en su libro Jesucristo humano divino, en los últimos capítulos trata este tema y habla de cómo Jesucristo finalmente no es igual al hombre, sino que habla de los tipos de pecados, por ejemplo, que está el pecado como por nacimiento, no me acuerdo cuáles son los nombres, y el pecado innato, ¿no? Que están las personas que cometen pecado porque son naturalmente pecadores, y están los que nacen con el pecado. Y Jesucristo solo nace con la carga del pecado, ¿no? Que se nota en su cansancio, en el hambre, en que a veces se enoja, ¿cierto? A veces tiene tristeza, pero nunca tuvo la tendencia. Entonces ahí hay un debate, un tira-afloje entre la palabra tendencia, en la palabra tendencia. Y también hay una carta de Ellen White que manda a un hermano que predicaba sobre el énfasis de Jesucristo como humano y tendiente al pecado. Y ella digamos, lo corta en seco, diciendo que no debe hablar así de Jesús. Y en la carta Baker la pueden encontrar en internet. Incluso en las Biblias con comentario de Ellen White aparece en Juan 1.1 en el pie de página. Y es que esta controversia tiene muchos años, ¿ya? Diciendo de que Jesucristo es tendiente al pecado, pero no pecó, y algunos creen que Jesucristo no era tendiente al pecado. Entonces Dupertuis, para sanar esto, que yo creo que es uno de los mejores en todo caso, he leído varios y yo creo que uno de los mejores, dice que Jesucristo es único en genética. Incluso el folleto hace una alusión muy bonita diciendo que Jesucristo no podía haber sido tendiente como nosotros, porque si no él también hubiera necesitado un salvador, cosa que él era el salvador. No, nosotros lo necesitamos, no él. Y ahí aparece en el capítulo 2, si no me equivoco, de Hebreos, que él no trae sacrificios para sí mismo como los sacerdotes, que necesitaban un sacrificio también para ellos. Entonces, así en este, digamos, tira afloje, digamos que Dupertuis es uno de los que ha llegado más lejos y habla de la palabra monogenes, ¿no? Que Jesucristo es único en genética. Y es que hay muchos factores de que hacen alusión de que Jesucristo es único en genética. Por ejemplo, su nacimiento, su forma de vida, su forma de hablar, su forma de morir y su resurrección, ya que Él resucita a la gente, pero nadie lo resucita a Él. Entonces, hay muchas cosas que hacen denotar que Jesucristo es único y que este factor único hace que nosotros entendamos de que no podamos llegar a la similitud de Jesucristo aunque vivamos por la eternidad sin pecar. Aunque Jesucristo hace, o por lo menos Ellen White, ¿cierto?, hace saber de que en el tiempo del fin las personas van a ser semejantes a Cristo, no podemos igualarlo. Y también está, por ejemplo, la controversia de la angustia de Jacob, que las personas saben que son pecadoras justo como en la última noche de la venida de Jesucristo, que se le conoce como la profecía de la angustia de Jacob en la iglesia adventista. Entonces hay muchos factores que dicen que la teología de la última generación no es tan bíblica o no es tan posible, aunque hoy día hay mucha tendencia de que se crea que lo puede hacer, ¿ya? Pero hay que ser serios, hay que ser personas tenues. Siempre en las controversias hay que tener cuidado porque pueden haber verdades de ambos, ¿cierto? Siempre cuando se habla de Dios hay que tener mucho cuidado, tener paciencia, ser cuidadoso en lo que uno dice, porque cuando uno habla de Dios o de Jesucristo uno está entrando a terreno santo, entonces hay que quitarse las sandalias, hablar con cuidado. Lo mismo pasa cuando el debate de la temporalidad, hay que tener cuidado. Pero quiero hacer alusión a eso, ¿no? Que Jesucristo fue 100% humano, 100% divino, pero Él es único en su categoría, ¿ya? Ya que este debate, digamos, a pesar de que Andreasen lo escribe un poco más antiguo, hablando de la prelapsaria y la poslapsaria, es decir, que Jesucristo tenía tendencia a, antes de la caída, prelapsaria,
o era como una persona después de la caída de Adán. Entonces, quiero decir que más que prelapsario o poslapsario, Jesucristo es un monogenes, o sea, único en genética. Es el único en su categoría. No hay como Jesucristo. Aunque queramos hacerlo parecer como en Hebreos, ¿no? Que dice que es semejante a nosotros, porque fue de carne y sangre como nosotros. Él es único. Él es único. Entonces, no es injusto que sea único. Quizás incluso fue un poco más injusto para Jesucristo, que tuvo que cargar con el pecado de todos. Pero Jesucristo es único. Eso quiero comentar hoy día. Qué lindo, Mati. Me gusta porque en el 14 dice que él participó también de lo mismo, hablando así como que participó de nuestra vida, de lo que nosotros teníamos que pasar. Y era algo que antes no pasaba, pero que se hizo realidad en Jesús, que Él era divino y tomó la naturaleza humana, o sea, fusionando esas ambas naturalezas, como tú dices, y misteriosamente, que no nosotros por lo menos en nuestro entendimiento no podemos comprender. También dice que fue para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la tierra, que lo mismo que hablaba es que vino a cumplir lo que Adán no pudo hacer, que fue tener el dominio sobre esta tierra porque se dio ante Satanás, pero ya fue quebrantado o ya ha sido quebrantado el poder de Satanás sobre la muerte. Aunque todavía reina la muerte, la resurrección está asegurada gracias a Dios. Me gusta que hay un final feliz, que finalmente será aniquilado el originador del pecado y el autor de la muerte, porque el Señor ya venció a la muerte. También quiero recalcar que Cristo debía hacerse de forma tan completa que nunca se pudiera decir que Él es ajeno a cualquier tentación o a cualquier dolor o prueba o sufrimiento por lo que tienen que pasar nosotros los seres humanos. Él tenía que ser completamente, ¿cierto? En todo, como dice el texto. Y tenía que ser semejante para poder ser nuestro sumo sacerdote. No quiere decir que sus experiencias tenían que ser idénticas a las nuestras en todo, porque eso no habría sido posible ni siquiera en 1000 vidas. No se podía. Pero se refería a que las pruebas debían ser típicas e incluir en principio todo lo que el hombre tiene que sufrir, y en intensidad debían estar a la altura de todo lo que el ser humano debe soportar. Me acuerdo que hablábamos en folletos anteriores sobre la tentación que pasaba el Señor. Y lo comparábamos a un cacharrito, ¿se acuerdan? Que lo comparábamos a un autito viejo, que era el que nosotros teníamos que conducir, y el Señor tenía que conducir un Lamborghini. Que a eso más o menos se comparaba la tentación que el Señor tenía que pasar para estar en este mundo y pasar por cosas semejantes. También me gusta recalcar lo del 17, cuando habla de las características del Señor, que es misericordioso y fiel. Que eso es súper profundo porque son dos características necesarias para un ministerio justo y completo. Ya la misericordia sola podría ser demasiado condescendiente y no tomar en cuenta la justicia. Y la fidelidad equilibra la misericordia al tener en cuenta los derechos y los deberes del ofensor y el ofendido. Y Cristo, como sumo sacerdote, debe ser bondadoso y comprensivo con el transgresor, pero también debe ser fiel con la justicia y no ignorar la ley. Entonces la fidelidad mantiene el delicado equilibrio entre la misericordia incondicional que tiene el Señor y la justicia implacable. El sumo sacerdote debe ser considerado con el pecador y con el que es ofendido. Debe ser fiel a su cometido y al mismo tiempo misericordioso con el transgresor. Qué fuerte que el Señor sea misericordioso y fiel, que Él sea el que cumple estas dos características y al final sea completamente justo. Porque nosotros podemos pensar en justicia, podemos pensar en que algo es correcto o algo no, podemos tener jueces aquí en la tierra, pero
la justicia completa y que sea misericordiosa y con amor, la hace finalmente el Señor nomás, pues, porque Él es misericordioso y fiel. Y eso por mi parte, me gusta mucho cómo habla este texto del Señor y me gusta saber que Él se hizo hombre para pasar por las mismas cosas que nosotros y siento que no merezco tanto amor, porque el Señor literal se bajó del pedestal que tenía en el cielo y vino a pasar tanta penuria y tantas cosas horribles que le pasaron aquí en la tierra, solo por amor. Y estoy agradecida. Eso. Asimila. La Asimila quería recalcar el texto que dice el 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Es tan fuerte que el Señor nos diga, anunciaré a mis hermanos, y siendo el Dios que diga que nuestro hermano, el folleto recalcaba que era más que nuestro hermano, que era nuestro guardián, era como nuestro hermano mayor que nos cuidaba y nos quería guiar por buen camino, ¿cierto? Quiero recalcar la importancia del Señor diciendo que es nuestro hermano. No sé si se dan cuenta que en la Biblia decir que uno es pariente de alguien es algo súper importante, porque recuerdo cuando el Señor dijo que era hijo de Dios, los fariseos rasgaron vestiduras y hicieron, prácticamente dijeron que estaba haciendo blasfemia, porque decir que era hijo de Dios era algo demasiado importante, ¿cierto? El parentesco en la Biblia, cuando hablamos de hijo de, es muy importante. Me recuerda a otra situación, cuando a Moisés le decían que era hijo de la hija del faraón. ¿Por qué Moisés estaba rechazando este título? A pesar de que Moisés, teniendo este título, podía tener riquezas, podía llegar a tener el trono en algún momento, podía tener fuerzas militares, podía tener lo que él quisiera. ¿Y por qué, Mati? Explícame un poco por qué Moisés rechazó este título. Bueno, la aplicación que le da el folleto al rechazar ser hijo del faraón es porque él quiere hacerse semejante a los israelitas, esclavos y parte de ellos. Y tiene todo el sentido con Hebreos 2, pues ya que en Hebreos 2 se muestra a Jesucristo como nuestro hermano, como alguien que ahora nosotros por adopción, Él es nuestro hermano mayor. Y no solo, no sé, digamos, es superior a nosotros, sino que Él quiere igualarse a nosotros para ser nuestro cuidador. Así como lo debería ser los hermanos mayores. ¿Cómo es tu hermano mayor, Titi? ¿Te cuida, no? Sí, mis dos hermanitos mayores. Eso, Titi. Bueno, recalcar también lo que decía el folleto sobre la ley de Moisés. No sé si recuerdan que estaba lo de los 50 años para regresar finalmente todas las cosas a su dueño. Bueno, la ley de Moisés también estipulaba que el pariente más cercano podía pagar la parte que se adeudada, ¿sí? Y devolver al la propiedad o la libertad a su familiar. Eso lo hacía con el pariente más cercano. Por eso, tanto en la Biblia como en el folleto recalca lo del pariente más cercano. ¿Quién es nuestro pariente más cercano? En Hebreos 2 nos describen como esclavos del diablo. Entonces nosotros tenemos una deuda que pagar, o por lo menos la teníamos. Y describen a Jesús como nuestro Redentor. Y el Señor mismo dice que es nuestro hermano, que es nuestro pariente más cercano. Nuestra transgresión requiere la pena de muerte, ¿cierto? La cual nosotros no podíamos pagar. Entonces Jesús adoptó, porque no la tenía, el Señor adoptó nuestra naturaleza humana
y se convirtió en carne y sangre como nosotros. Se convirtió en nuestro pariente más cercano. Él lo hizo por nosotros. Nos redimió y no se avergonzó de llamarnos hermanos. Qué maravilloso es como el Señor se hizo nuestro pariente más cercano. Nosotros no teníamos las de ganar en ningún momento. Teníamos tremenda deuda de pena de muerte y la merecíamos. Y el Señor se hizo nuestro pariente más cercano para poder pagar esa deuda y dejarnos libre a nosotros. Entonces, Hebreos dice que Jesús no se avergonzó de llamarnos hermanos. A pesar de ser uno con Dios, nos adoptó como parte de su familia. Sin nosotros merecerlo, ya. Siempre me gusta recalcar eso. Nosotros no lo merecemos y el Señor se hizo nuestro hermano y pagó nuestra deuda. Ahora viene aplica. En Patriarca y Profetas habla de Moisés y dice así: Moisés había sido instruido tocante al galardón final que será dado a los humildes y obedientes siervos de Dios, y en comparación con el cual la ganancia mundial se hundía en su propia insignificancia. El magnífico palacio de Faraón y el trono del monarca fueron ofrecidos a Moisés para seducirlo, pero él sabía que los placeres pecaminosos que hacen a los hombres olvidarse de Dios imperaban en sus cortes señoriales. Vio más allá del esplendoroso palacio, más allá de la corona de un monarca, los altos honores que se otorgarán a los santos del Altísimo en un reino que no tendrá mancha de pecado. Vio por la fe una corona imperecedera que el Rey del cielo colocará en la frente del vencedor. Esta fe lo indujo a apartarse de los señores de esta tierra y a unirse con la nación humilde, pobre y despreciada que había preferido obedecer a Dios antes que servir al pecado. Muy bien, estamos finalizando esta linda lección. Este es más o menos el tópico del inicio de Hebreos, ¿no? Hablar de Jesucristo de forma solemne en sus cualidades y en sus calidades. Así que espero que las disfrutemos y que también aprovechemos de aprender, porque mucha controversia en esta carta en el mundo evangélico y en el mundo adventista, pero nos muestra que hay mucho más que podemos saber o aprender. Así que el Señor nos bendiga, que tengamos una bonita semana próxima y que podamos aprovechar este estudio y estudiar nuestro folleto Escuela Sabática. Les recordamos que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena de Joven Adventista Oficial, tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube. Pueden encontrar los puntos clave, los quiz, también nuestro espacio podcast y Inverse en nuestras redes sociales, así como también en el código QR que está en su folleto. Titi, ¿cómo se llama la lección de esta próxima semana para que los chiquillos nos vayamos preparando? Ya sabemos ya que vamos a leer Hebreos 3, pero ¿cuál es el título? Dice el título: Jesús, el dador del descanso. Amén, bien, ya. Estamos a punto de avanzar. Perdón, estamos terminando. Gracias, Titi. Un aplauso para nuestra invitada que estuvo hoy día con nosotros. Pueden, no la sigan también en sus redes sociales, no lo tienen permitido. Y pueden comentar, recuerden decirnos a qué se dedican, nos gustaría saber eso, a qué se dedican y de dónde nos escriben. Que el Señor les bendiga, que tengan linda semana. Nos escuchamos en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.